Es muy común que cuando se arranca un proyecto, los emprendedores lo hagan sin tener realmente una figura legal, pero para operar correctamente, para crecer, evidentemente, lo más importante es constituirse primero como una empresa o como distintas figuras. Justamente vamos a platicar sobre eso. Hay figuras como SAs, hay SAPIs, hay ACs, en fin, cada una está diseñada para cierto tipo de organizaciones y objetivos. Tenemos que tener muy claro cuál es este objetivo y esta institución que queremos implementar para poder desarrollarlos. Bueno, pues para platicar sobre este tema nos acompaña hoy Johanna Aquino. Ella es socia en Gagiola Calvo, especializada justamente en instrumentación de operaciones de financiamiento de proyectos a través del sector bancario y bursátil, derecho administrativo y operaciones de deuda pública. Así es que vamos a platicar de estos temas. Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, ¿cómo distinguir, digamos, o cómo saber qué tipo de figura es la que necesita nuestro proyecto para constituirse eventualmente como una empresa o como lo que sea que queramos hacer? Lo más importante es que los emprendedores tengan muy claro cuál es su objetivo, hacia dónde van dirigidos y sobre todo si el régimen de participación con sus socios. Te voy a platicar de las sociedades más utilizadas porque son las que frecuentemente escuchan en el mercado y de repente van a decir cuál es la diferencia entre, por ejemplo, las sociedades de acciones simplificadas, que es una entidad de reciente creación. Se llaman entidades... Son sociedades mercantiles y sociedades civiles. Y son entidades constitutivas, digamos, toda esta gran vasija, digamos, de entidades posibles, ¿no? Exacto. Y lo más importante es que al constituir estas personas morales, separan su patrimonio del patrimonio que está destinado al proyecto, que ese patrimonio conlleva cierto riesgo. Pero es bien importante elegir bien la figura, porque dependiendo de la figura, esta separación entre el patrimonio personal y el patrimonio del proyecto puede estar un poco en riesgo si no se siguen las reglas. Por ejemplo, en las sociedades de acciones simplificadas, que es la sociedad que ahorita está, justamente es el mecanismo creado para ayudar a todos los emprendedores porque es la que es más barata para su creación. La participación de un fedatario es optativa. Entonces, prácticamente el emprendedor puede ir al portal de la Secretaría de Economía y llenar ahí sus ciertos campos y sacar unos estatutos en menos de un día. Bueno, tienen un plazo hasta de 15 días para concluir el trámite y prácticamente no les costó nada. Estas sociedades tienen la ventaja de que pueden ser creadas por un solo socio. Que muchas veces lo que hacen es que van a empezar su negocio solos y de repente le están pidiendo a un amigo, un hermano que participe porque antes la regla era que tenía que haber dos personas. Y entonces metías a quien sea, pero en realidad... En realidad era tu negocio, ¿no? Sí. Entonces, el tema con estas sociedades es que si bien es un mecanismo bastante bondadoso, tiene ciertas reglas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, si no cumplen las obligaciones de rendir los informes, de publicar su información financiera cada año, la sociedad se disuelve. Si esa sociedad comete un ilícito, los socios son responsables de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Entonces, o sea, si tu socio comete un ilícito, pues tú estás ahí metido. A nombre de la sociedad. A nombre de la sociedad. Ahí estás metido. En otras sociedades mercantiles hay que distinguir ciertos tipos de delitos, y las sanciones van más hacia la suspensión de la sociedad y no con el patrimonio de los socios. Las otras dos sociedades mercantiles frecuentemente utilizadas son las SAs y las API. La principal diferencia o el factor para ver cuál te conviene más es cuál es la participación de cada una de las partes. Por ejemplo, si eres un socio minoritario que va a tener una participación de menos del 33%, entonces te recomendaría una SAPI, porque los derechos de minoría por ley surgen a partir de una tenencia accionaria del 10%, y en las SAs se distingue entre 25 y 33%. La otra diferencia importante entre estas dos sociedades es que la SA puede ser administrada por un administrador único o un consejo de administración, y la SAPI necesariamente tiene que ser por un consejo de administración. El otro grupo de sociedades frecuentemente utilizados en los proyectos son las sociedades civiles y las ACs. Las ACs son sociedades que no tienen un fin ni lucrativo ni preponderantemente económico. Generalmente proyectos de
investigación, educativos, culturales, son los que están... No es negocio, digamos. Tener una Exacto. ACE no lo haces para hacer negocio. Y de hecho tienen reglas bastante... Muy duras, ¿no? Duras. Sí, sí. Uno, en cuanto a la toma de decisiones. Fiscales también complicadas. Y precisamente por eso estas dos sociedades, cumpliendo ciertos requisitos de los estatutos, son las que pueden ser donatarias autorizadas para que los donativos sean deducibles de impuestos. Entonces tienen sus ventajas. Si estás en un proyecto de eso, claro que te conviene. Y en estas dos, tanto en la AC como en la SC, lo importante son las personas, ¿no? No son sociedades que estén destinadas a ser comercializadas las acciones. Claro. Y la SC también tiene una gran ventaja, y es la que frecuentemente utilizan profesionistas, porque es una ventaja fiscal. Y es un tema de liquidez. La SC, cuando emite el comprobante fiscal y no paga los impuestos hasta que efectivamente recibe el dinero. Y las sociedades mercantiles, en el momento en el que facturan, tienen que pagar el impuesto. Claro, ya esto es un tema de liquidez. Un tema de liquidez importantísimo, exacto, ¿no? Entonces, obviamente, también en la SC hay un riesgo de responsabilidad solidaria e ilimitada de los accionistas cuando algún accionista participa como socio administrador, o sea, el consejo o el socio administrador tiene ese riesgo por los actos que realiza. Las reglas también de votaciones son importantes dependiendo del tipo de sociedad. Por ejemplo, en las sociedades de acciones simplificadas, que es la que ahorita todo el mundo habla, bueno, también está el tema de los ingresos, ahí lo importante es que cualquier socio, sin importar qué tenencia accionaria tiene, puede solicitar la convocatoria a una asamblea. Okay. En las otras, el porcentaje pesa. Pues la verdad es que es un tema interesante. Supongo que, digamos, no es fácil, toda esta información está ahí, está en la red. Uno puede más o menos, como emprendedor, decir, bueno, más o menos qué es lo que me convendría y el punto es ese. Yo creo que lo más claro es lo más importante es que el emprendedor tenga claro, uno, cuál va a ser su participación accionaria, qué es lo que le da valor a ese proyecto y sobre todo que fijen las reglas, que traten de pensar qué es lo que les gustaría cuidar si hay algún problema con sus socios. Claro. Porque en la medida que eso tengan claro, yo creo que es más fácil recurrir a un profesional. Existen plataformas que lo hacen de manera electrónica, hay despachos que lo pueden hacer, incluso algunos fedatarios. Claro. Obviamente todo implica un costo distinto y es bien importante darle la importancia al origen de tu negocio. Exacto, claro. Porque nadie piensa en qué va a pasar el día que haya algún problema y es cuando de verdad ves que los estatutos sirven. Y hay que hacerlo bien desde el principio. Muchísimas gracias, Joana. No, gracias.